Hola, mi nombre es Gabriel Martínez Cervantes. En esta ocasión les voy a explicar el análisis de algunos circuitos. En este circuito tenemos una fuente de alimentación de 10 volts, un elemento resistivo de 1 ohm, tres diodos en paralelo, dos de germanio y uno de silicio. En este circuito tenemos tres mallas. Aquí tenemos la malla A, la malla B y la malla C. Pero primero debemos ver cuál es el sentido de la corriente. Convencionalmente debe ir de positivo a negativo. En esta ocasión la fuente de alimentación está conectada así, entonces la corriente va a tener este sentido. Listo. Entonces, al tener este sentido, los elementos van a quedar polarizados aquí en positivo y negativo. Acá también positivo y negativo, positivo y negativo y positivo y negativo. Dentro de estos tres diodos vamos a tener a este elemento que va a ser el único que va a poder conducir. ¿Por qué? Porque está conectado directamente, mientras que este otro diodo de germanio y este de silicio están polarizados inversamente, lo que los hace ser un elemento aislante. Entonces, por donde solo va a pasar la corriente va a ser por el elemento de germanio y por el elemento resistivo de acá. Entonces, en la malla B tenemos que el voltaje del diodo 1 va a ser igual al voltaje del diodo 2 y en la malla C vamos a tener que el voltaje del diodo 2 va a ser igual al voltaje del diodo 3. Esto pasa porque están conectados en paralelo y cuando está así su conexión, el voltaje va a ser el mismo para los tres diodos. Para el análisis de nuestra malla A, ya es el análisis de nuestro circuito, que va a tener por elementos al diodo y al elemento resistivo. Y con esto vamos a encontrar la corriente que pasa por nuestro circuito. Para eso vamos a ocupar las leyes de voltaje de Kirchhoff, que nos dice que la suma de la caída de los voltajes en el circuito va a ser igual al voltaje que suministra la fuente de alimentación. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a sustituir algunos valores que ya tenemos. El voltaje son 10 volts, que va a ser igual al voltaje del diodo. El voltaje de un diodo de germanio es de 0.3 volts. 0.3 volts más el voltaje en la resistencia. Pero para saber el voltaje en la resistencia vamos a usar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Entonces solo sabemos el valor de la resistencia, que es de 1, que va a multiplicar a la corriente. Y ahora sí vamos a hacer el despeje para saber qué corriente es la que está pasando por nuestro circuito. Entonces tenemos que corriente va a ser igual a 10 volts menos 3 volts sobre la resistencia de 1. Este es igual a 9.7 volts sobre 1 ohm. Y esto nos da como resultado 9.7 amperes. Esta es la corriente que circula por nuestro circuito. Ahora vamos a proceder a calcular la potencia en la resistencia. ¿Cómo se calcula? Es el voltaje de la resistencia que va a estar multiplicando la corriente de la resistencia. ¿Y cómo sabemos el voltaje de la resistencia? Como se los mencioné anteriormente, para saber el voltaje
como dice la ley de Kirchhoff, es la suma de la caída de los voltajes, tiene que ser igual a la que suministra la fuente. Y aquí lo podemos sacar fácilmente. Serían 10 volts, que va a ser igual al voltaje de la resistencia más los 0.3 volts que tenemos del diodo de germanio. Entonces despejamos al voltaje de la resistencia y va a ser igual a los 10 volts menos los 0.3 volts del diodo. Y tenemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a 9.7 volts. Entonces ya tenemos el valor del voltaje de la resistencia. Entonces 9.7 volts va a multiplicar a 9.7 amperes y esto nos va a dar como resultado 94.04 watts. Y listo, quedó resuelto nuestro primer circuito. En este tenemos una fuente de alimentación de 5 volts, el elemento resistivo de 100 ohms, un diodo de silicio y un diodo de germanio. Seguimos es con la dirección de la corriente, que siempre va a ir de positivo a negativo. Positivo a negativo. Y esto hace que nuestros elementos queden polarizados de la siguiente manera: positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Nuevamente, para obtener la corriente que pasa por todo nuestro circuito, vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff, que ya se las mencioné anteriormente. Solo que en este ejercicio le vamos a aumentar otro elemento, que es el diodo de germanio. Entonces quedaría así nuestra ecuación. Voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia más el voltaje del diodo de silicio o del diodo 1. Lo podemos tomar como diodo 1 y el diodo 2 más el diodo 2. Entonces quedaría como voltaje va a ser igual al voltaje de la resistencia, no lo sabemos, pero por la ley de Ohm sabemos que el voltaje de la resistencia va a ser igual a la resistencia por la corriente, más el voltaje del diodo 1, que es el de silicio, y sabemos que el del diodo de silicio es de 0.7 volts, más el diodo de germanio, que es el diodo 2, que es de 0.3 volts. Entonces sustituimos otros valores que ya tenemos, como son el de 5 volts, que va a ser igual a la resistencia de 100 ohms, que va a multiplicar a la corriente, más los 0.7 volts, más los 0.3 volts. Hacemos el despeje de la corriente para obtenerla. Entonces quedaría como 5 volts menos 0.7 volts menos 0.3 volts sobre la resistencia de 100 ohms. Esto nos da como resultado 4 volts sobre la resistencia de 100 ohms y la corriente que va a pasar por nuestro circuito es de 0.04 amperes. Y ahora vamos a proceder a encontrar la potencia en la resistencia, que ya lo vimos anteriormente, que es el voltaje de la resistencia por la corriente de la resistencia. Entonces solo sustituimos los valores. Aquí nuevamente, para encontrar el valor del voltaje de la resistencia, ocupamos lo que es la ley de voltajes de Kirchhoff. Solo hacemos una serie de despejes que, si lo hacemos mentalmente, nos quedaría como 5 menos 5. 5 menos 0.7 menos 0.3 va a ser igual a 4 volts. Esos 4 volts van a multiplicar a la corriente que pasa por la resistencia,
que es de 0.04 amperes. Y esto nos da como resultado 0.16 watts. Ahora también podemos calcular la potencia en el diodo, que va a ser lo mismo. Aquí sería el voltaje del diodo por la corriente que pasa por el diodo. Vamos a calcular la potencia en el diodo 1, que es el de silicio. Entonces su voltaje es de 0.7, que va a multiplicar a la corriente que encontramos anteriormente, y nos da como resultado 0.28 watts. Y ese sería nuestro segundo ejercicio. En el tercero, aquí tenemos algo diferente. Vamos a tener dos fuentes de alimentación. Aquí vamos a tener que el sentido de la corriente de este lado va a ir hacia acá. Y el sentido de la corriente de este lado va a ir hacia acá. Entonces, vamos a hacer una diferencia de voltaje. Solo se hace una resta. Sería la, la fuente más positiva menos la fuente más menos positiva. Sería 6 menos 5. Nos queda una diferencia de voltaje de 1 volt. Podríamos hacer esta otra forma, que esta fuente la pasamos junto a la otra para hacer la resta. 6 menos 5 nos quedaría 1, pero ¿cómo se llama? Nuestro sentido de la corriente iría de esta manera, hacia acá, lo que va a hacer que nuestro diodo de silicio quede polarizado inversamente, positivo o negativo, haciendo que éste no conduzca, quedando como un sistema abierto. Y esto pasa por la diferencia de potencial. Acá tenemos otro ejercicio, en donde vamos a tener una fuente de 100 volts y otra fuente de 100.5 volts. Entonces, haciendo la diferencia de voltaje, tenemos que 100.5 menos 100, vamos a tener una diferencia de 0.5 volts, teniendo que aquí va a quedar el lado más positivo y aquí quedaría negativo. Y pues nuevamente aquí nuestro diodo de silicio quedaría polarizado inversamente, lo cual también quedaría como un circuito abierto, pues no conduciría. Pero si lo cambiamos, aquí ponemos la fuente de alimentación de 105 y aquí la de 100, vamos a tener el mismo diferencial de voltaje de 0.5 volts. Y nuestro diodo de silicio ahora sí quedaría polarizado directamente. Ánodo y cátodo, positivo y negativo. Pero el problema que tenemos aquí es que para nuestro diodo de silicio funcione, necesita un voltaje de 0.7 volts. Entonces solo tenemos 0.5, por lo cual nuestro diodo de silicio no funcionaría. En este otro ejercicio tenemos, es parecido al anterior, tenemos una fuente de alimentación de 2 volts y una de 1 volt. Entonces solo hacemos la resta. 2 menos 1, tenemos un diferencial de, de voltaje de 1 volt. ¿Y cómo quedaría? Pues tenemos que de este lado, como es la fuente de alimentación más positiva, de este lado quedaría positivo y de este negativo. Aquí tenemos dos diodos, uno de silicio y uno de germanio.
Aquí, haciendo este análisis, quedaría que nuestro diodo de silicio va a quedar inversamente polarizado. Aquí quedaría más, menos. Y este quedaría más, menos. Nuestro diodo de silicio no va a conducir energía, quedaría como un aislante. Y nuestro diodo de germanio sí. Y entonces aquí lo volvemos a hacer. Entonces ya haciendo el diferencial de voltaje, nos quedaría que solo vamos a tener una fuente de alimentación de 1 volt, el elemento resistivo que es de 100 ohms, y no utilizaríamos solo el elemento, el diodo de germanio, porque es el único por el cual la corriente pasaría, ya que el otro quedaría como aislante. Y utilizando la ley de voltaje de Kirchhoff, podremos calcular rápidamente el voltaje de cada uno de los elementos. Sabemos que la suma del voltaje de los elementos es igual a al voltaje que suministra la fuente. Entonces, sabemos que el diodo de germanio tiene un voltaje de 0.3. Para que tengamos 1 volt, nos faltarían 0.7 volts. Este voltaje es el que tiene la resistencia de 100 ohms. En este otro ejercicio, nos encontramos con una fuente de alimentación de menos 1 volt y de 1 volt, un elemento resistivo de 200 ohms, dos, dos diodos en paralelo, los dos son de silicio. Entonces aquí, para encontrar el diferencial de voltaje, vamos a tener en cuenta que primero para hacer la resta, ponemos primero el elemento más positivo, que en este caso sería el de 1 volt. Entonces ya realizamos la resta, sería 1 menos 1 volt que tenemos acá. Entonces menos por menos, perdón, nos daría más, lo que nos da como resultado más 2. Tenemos un diferencial de potencial de 2 volts. Y aquí lo podemos ver mejor. Esta, esta fuente de alimentación la recorremos para acá junto a la otra para hacer la suma. 1 más 1 quedaría 2 volts. 2 volts. Y aquí lo volvemos a transcribir. Ya tenemos nuestra fuente de alimentación de 2 volts y el sentido de la corriente quedaría de esta manera. De esta manera. ¿Y aquí qué pasa? Vamos a tener nuestro diodo de silicio, este que está aquí arriba. ¿Por qué este? Porque quedó polarizado directamente de positivo a negativo. Y este no, este quedó inversamente polarizado, lo que lo hace un aislante. Por eso solo tenemos a este diodo de silicio, el que tenemos acá, y nuestro elemento resistivo de 220 ohms. Y este sería nuestro circuito, así quedaría haciendo el diferencial de potencial. Y por último, tenemos este otro circuito. Nos dan lo que es una corriente aproximada de 20 miliamperes o se puede decir también que tenemos 0.02 amperes de corriente en nuestro circuito. Y lo que nos piden es hallar el elemento resistivo. ¿Qué valor debe tener el elemento resistivo para la corriente que está pasando por nuestro circuito? Entonces volvemos a ocupar la ley de voltajes, la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que es LVK, que nos dice que
suma de las caídas de voltaje va a ser igual a la fuente de alimentación. Entonces tenemos que son 10 volts más el voltaje en la resistencia. Y entonces aquí volvemos a ocupar lo que es la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, más el voltaje del diodo, y como sabemos el voltaje de un diodo de silicio es de 0.7 volts. Entonces ahora lo que debemos encontrar es la resistencia. Hacemos el despeje y nos quedaría como 10 volts menos 0.7 volts del diodo de silicio sobre los 0.02 amperes de corriente de nuestro circuito. Entonces, haciendo las operaciones, tenemos que la resistencia tendría un valor de 465 ohms para nuestra corriente de 20 miliamperes. Y eso sería todo. Muchas gracias.